La semana pasada, si usted estuvo aquí presente, usted recordará que hablamos de un libro que les decía yo, es un libro muy pequeño, de 25 versículos solamente, y hablamos de 3 personajes, si usted recuerda. ¿Quiénes eran esos 3 personajes, hermanos? ¿Quién? Filemón, Onésimo y Pablo, ¿verdad? Fueron los 3 personajes. Y les decía yo que este libro, el libro de Filemón, a pesar de que es un libro muy pequeño, de 25 versículos solamente, es todo un tratado, hermanos, de lo que son o lo que deben ser, según la voluntad de Dios, las relaciones humanas. ¿Cuál es el elemento o el vínculo principal de las relaciones que Dios quiere que haya entre nosotros los seres humanos? Pues es el amor, ¿verdad? Ese es el vínculo perfecto, ese es el vínculo que Dios quiere que haya entre cada uno de nosotros, en las relaciones nuestras con los demás, con nuestros hermanos en Cristo, con los que no son creyentes, con todos los que nos rodean, hermanos. Dios desea que el amor sea lo más esencial. Y quiero compartir con ustedes en esta tarde comenzar o retomar la serie que comenzamos la vez pasada, con el título de ¿qué aspecto tiene el amor? ¿El amor tiene algún aspecto, hermanos? ¿Tendrá alguna cara? ¿Tendrá algún rostro el amor? Bueno, pues vamos a ver que sí. A través de a lo largo de este libro, de este pequeño libro, o esa pequeña carta que Pablo le escribió a Filemón, vamos a ver que el amor tiene varios rostros, varias caras que unidas entre sí conforman lo que es el amor verdadero, el amor bíblico, el amor real, el amor que Dios quiere que habite en cada uno de nuestros corazones. Y quisiera empezar, hermanos, con una pregunta para todos los casados. A ver, ¿cuántos casados hay aquí? Levántela aunque no esté su esposa. Muy bien, sabemos suficientes, ¿verdad? Yo quiero preguntarles, hermanos, y a las esposas que le escuchen, a ver si le atinamos a la respuesta. ¿Cuáles son las palabras que más les agrada escuchar a las esposas de labios de sus esposos? Piensen en la respuesta. Voy a repetirla. ¿Cuáles son las palabras que más les gusta o les agrada escuchar a las esposas de labios de sus esposos? ¿Cuáles serían esas palabras, hermanos? ¿Perdón? ¿No? ¿Ya qué? Ya te deposité. Ah, bueno. Bueno. ¿Alguna otra respuesta, hermanos? ¿Cuál? Te quiero, te amo, ¿verdad? Bueno, yo creo que en el pensamiento de muchas hermanas, de muchas esposas, están esas palabras, ¿verdad? Te amo, es quizá una de las palabras. Pero hay otra frase, hermanos, que es todavía que más les agrada escuchar a las esposas, y es esta: te invito a comer. ¿Verdad que sí? Te invito a comer. Pero realmente, hermanos, yo creo que la segunda palabra o la segunda frase que más les agrada escuchar a las mujeres son precisamente la que ustedes dijeron: te amo, ¿verdad? Te amo, te quiero, te aprecio, etcétera. Pero, hermanos, aún las palabras te amo, a pesar de que es una frase tan pequeñita, no significa nada para ella si no le demuestro mi amor en la manera principalmente como le trato. Eso es definitivo. Las palabras por sí mismas, sin el respaldo del trato, ¿verdad? De lo que significa el amor, pues no tienen mucho significado para ellas. Del mismo modo, hermanos, debemos reconocer que necesitamos demostrar el amor
a las demás personas, demostrar el amor a las demás personas, si queremos o pretendemos que nuestro amor hacia los demás sea el amor que Dios quiere que se manifieste, un amor real, un amor genuino. En Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice que aún Dios mismo manifiesta ese amor con hechos, no solamente con palabras. Claro que es muy bonito cuando le decimos al Señor que le amamos, o cuando escuchamos de alguna manera, ¿verdad? O en nuestro interior tenemos esa impresión del Espíritu de que Dios nos ama. Pero la Biblia dice que Dios hace más que amarnos de palabra. Ahí en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra, manifiesta, lo hace patente su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, no es cualquier demostración de amor, no es un abrazo, no es una flor, no es una caja de chocolates. Dios muestra su amor para con nosotros en que, a pesar de que no merecíamos ni merecemos ese amor, porque éramos pecadores, éramos sus enemigos, dice que a pesar de todo ello nos mostró su amor porque Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan, hermanos, quizá retomando esas palabras del apóstol Pablo, que escribe a los romanos, retomando ese ejemplo de parte de Dios, nos deja escrito en su primera carta, capítulo 3, versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es la manera como Dios quiere que amemos, no de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Así es que, hermanos, ¿qué rostro tiene el amor? ¿Qué cara tiene el amor? ¿O qué aspecto tiene el amor verdadero? Porque el amor verdadero, hermanos, se puede observar, se puede experimentar, se puede hacer tangible, visible para nuestros ojos y para los ojos de los demás. En este pasaje, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, le invito a que abra su Biblia en Filemón. En los primeros 10 versículos vamos a dar lectura y vamos a darnos cuenta que en estos 10 versículos el apóstol Pablo hace patente, o el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo podía ver en la vida de Filemón un amor verdadero, un amor real, un amor bíblico, como Dios quiere que exista en cada uno de nosotros. Voy a dar lectura a los primeros 10 versículos y usted sígame con su vista. Dice la palabra: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. 3 cosas
o tres caras, tres aspectos del amor verdadero, del amor real, ve Pablo en la vida de Filemón y lo expresa en estos 10 versículos. El primero de ellos, hermanos, y que déjeme decirle que voy a hablar de hoy solamente de 3 generalidades y luego seguiremos hablando del amor en otras circunstancias. Hoy vamos a ver aspectos generales del amor y todos, si usted se va a dar cuenta de que cada uno de ellos empieza con R, ¿verdad? De amor real. El primero de ellos, hermanos, es que el amor bíblico es un amor radiante. Un amor radiante. Dice el versículo 4 al 6: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hermanos, la palabra cristiano y la palabra amor son inseparables. No podemos, hermanos, concebir un cristiano que no ame. Un cristiano que no ama, hermanos, no solamente es una contradicción, sino que también es una negación de lo que se dice ser. Imagínese usted que ahora conoce a Dios. Imagínese que usted conociera a ese Dios como un Dios que no amara. Sería todo lo contrario de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que Él posee amor, que Él tiene amor. Dice que Él es su esencia, su vida, su persona, su todo es amor. De la misma manera, hermanos, no podemos concebir a un cristiano, y no le pido que voltee a ver a los demás, voltee mejor a ver a su interior, a su corazón, y se va a dar cuenta que no podemos concebir un cristiano que no sabe amar. En estos versículos, hermanos, vemos que el amor de Filemón se refleja o se irradia en tres sentidos, en 3 direcciones. En primer lugar, dice el versículo 5 que es un amor hacia el Salvador, hacia Cristo Jesús. Dice el versículo 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Hermanos, rayo o esta dimensión del amor hacia el Señor Jesús es la base, es el fundamento de todo tipo de amor, de cualquier amor, para que sea un amor bíblico. Si uno como cristiano no ama al Señor Jesús, hermanos, no podemos amar a los demás. Es prácticamente imposible amarlo verdaderamente como Dios quiere que le amemos. Si no amamos a Jesús, no podemos decir que amamos a los demás. Marcos, hermanos, en el capítulo 12, versículos 30 y 31, nos dice que el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu voluntad. Dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno depende del otro, el segundo depende del primero. No podemos amar a los demás, hermanos, si no amamos a Jesús, si no amamos a Dios. Y yo le hago la pregunta, hermano: ¿usted ama a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Ahora la pregunta: ¿y cuánto ama usted a Jesús? ¿Qué tanto amas tú a Jesús? Y claro que muchos de nosotros vamos a decir que le amamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero déjeme decirle, ¿usted quiere saber realmente cuánto ama a Jesús? Pues déjeme decirle que la respuesta es que usted ama a Cristo, a Jesús, tanto como usted ama a la persona a la que menos ama. ¿Lo entendió o lo repito? Tú amas a Jesús tanto como amas a la persona a la que menos amas.
Juan en su primera carta, en base a esto que estoy diciendo, escribe ahí en el capítulo 4, versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esa persona es ¿qué? Mentiroso. No podemos decir entonces que amamos a Jesús si hay personas a las que aborrecemos, a las que amamos, a las que poco amamos, si es que les amamos. Entonces, ese es el fundamento, hermanos. Tenemos que asegurarnos de que amamos a Jesús como Él es digno de ser amado. El segundo rayo de este amor radiante que Pablo ve en Filemón, hermanos, es el amor hacia los santos. Versículo 5, en la segunda parte, dice que no solamente Pablo escucha del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús, sino también para con todos los santos. Si uno ama a Jesús, hermanos, por consecuencia uno tiene que amar también a la gente del Señor Jesús. La gente del Señor Jesús, o el pueblo del Señor Jesús, hermanos, viene siendo la esposa de Cristo, o la novia en este tiempo de Cristo. ¿Y cómo se sentiría usted que alguna persona le amara a usted pero no amara a su esposa? Le amara a usted pero menospreciara a su esposa. Yo creo que no nos sentiríamos muy a gusto, ¿verdad? Yo creo que Jesús se siente de la misma manera cuando decimos que le amamos a Él, pero menospreciamos a la iglesia, o menospreciamos a algunos de la iglesia, o no los amamos como deberíamos amarle. Observe, hermano, que el versículo 5 que acabo de leer dice que habla del amor, pero habla del amor para con todos, y subraya esa palabra: para con todos los santos, sin excepción. No dice que solamente amamos o amemos a las personas que nos caen bien. Que no solamente amemos, hermanos, a las personas que piensan como yo pienso, o que piensan como tú piensas, o que están de acuerdo con tu manera de pensar, que somos afines en ese sentido. No es la manera como Dios quiere que se manifieste el verdadero amor. Dios dice que amemos a todos los santos, aún a los que son difíciles de amar. Porque así como para mí alguna persona podrá ser difícil de amar, para algunos de ustedes yo podré ser difícil de amar. Y como dice el dicho, ¿verdad? No somos monedita de oro. A algunos les caeremos muy bien y a otros les caeremos muy mal. Pero ese no es impedimento para amarnos, como dice aquí la Escritura. Y me temo, hermanos, que a pesar de que las personas quizá no piensen como nosotros pensamos, tenemos que amarles. Porque recuerde que Dios dice en su palabra que Él nos ama, aunque a veces, y me temo que muy seguido, usted y yo no pensamos como Él, como Dios. Pensamos diferente a Dios. Incluso a veces hasta pensamos contrario a Dios. ¿O no dice la palabra, hermanos? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay ocasiones en que los pensamientos de Dios no concuerdan con los nuestros. O al contrario, si usted quiere ponerlo, nuestros pensamientos no concuerdan con lo que Dios piensa. Pero aunque no pensemos como Dios de manera perfecta, Dios nos sigue amando. El amor bíblico, por lo tanto, hermanos, está libre de prejuicios y como consecuencia no hace acepción de personas. Es verdad, es cierto, estoy de acuerdo con usted de que todos tenemos derecho
de escoger nuestras amistades más cercanas. Todos tenemos el derecho de escoger nuestras amistades más cercanas y todos tenemos el derecho de escoger nuestros consejeros más íntimos. Y desearemos pasar mucho más tiempo con ellos que con otras personas, pero eso no es ninguna excusa para no amar a los demás. No debemos hacer acepción de personas. Jesús mismo amaba a todos, pero tenía 12 más íntimos, más cercanos, a los que Él escogió. Y no los escogió en primer lugar para que hicieran una obra que les iba a encomendar. Dice la Escritura que cuando los escogió ¿para qué primero? Para que estuvieran con Él. O sea, para tener una relación de Él con ellos, una amistad, una relación de amor, para que estuvieran con Él. Entonces, hermanos, tenemos el derecho de escoger a nuestras amistades más cercanas, más íntimas, pero no tenemos el derecho de menospreciar a nadie de nuestros hermanos en Cristo. Y el tercer rayo de ese brillo, de esa luz de amor, hermanos, es hacia los incrédulos, hacia los no creyentes. También debemos amar a nuestro prójimo que no es no creyente aún. Dice el versículo 6: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que los incrédulos, hermanos, aún los incrédulos puedan ver en nosotros la eficacia de ese amor que habita en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado, y le vuelvo a pedir, subraye esa palabra, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo no sé qué le dé a entender la palabra derramado, hermanos, pero a mí me da a entender un exceso, una abundancia de amor. De tal forma, hermanos, que el amor de Dios, que Dios ha derramado en nuestros corazones, dice la Escritura, es suficiente para amarle no solamente a Él y para amar no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino también para amar a aquellos que aún no tienen el privilegio de ser creyentes, para que crean. Para que crean. Ese es el arma más poderosa que tenemos como iglesia. Es lo que nos conquistó de Dios, su amor. Y es lo que conquistará el corazón del incrédulo, el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tengamos, hermanos, por eso tengamos mucho cuidado en no convertir nuestra vida o en no convertirnos en creyentes de tipo agujero negro. ¿A qué le llamo yo creyentes tipo agujero negro, hermano? ¿Usted sabe lo que es un agujero negro? Un agujero negro, hermanos, así en palabras sencillas, no crea que yo tengo todo el conocimiento, pero lo que yo he leído es que un agujero negro es una estrella, como el sol, como nuestro sol, que por alguna razón se ha compactado para sí mismo, se ha compactado sobre sí misma, convirtiéndose en una masa increíblemente pesada y densa, cuya fuerza de gravedad es tan enorme que no deja escapar nada de ella, ni siquiera, fíjese, ni siquiera la luz.
no deja escapar ni siquiera la luz, sino que también, aparte de ello, de que no deja escapar nada, ni siquiera la luz, también es capaz de atrapar todo objeto que tenga la mala fortuna de cruzar cerca de ella o de ese agujero negro. Eso es un agujero negro, hermanos. Y si usted se fija en la descripción que hice, se dará cuenta que se parece a algunos creyentes que son tipo agujero negro. ¿Por qué agujero negro, hermano? Porque esos creyentes se han compactado sobre sí mismos en una demostración de egoísmo y autocompasión. Se han envuelto en sí mismos en una demostración de ese egoísmo y autocompasión, hermanos, lo cual los ha llevado a dejar de irradiar el amor de Dios. No deja escapar el amor de Dios, no deja escapar la luz del amor de Dios. Y al igual que el agujero negro, hermanos, se han vuelto tan pesados y tan densos que no aceptan ayuda alguna, ni siquiera de Dios, ya que han llegado a creer que solo ellos están bien y todos los demás están equivocados. Finalmente, hermanos, la fuerza gravitacional de su egocentrismo es tan intensa que si algún pobre creyente tiene el descuido de cruzarse con uno de ellos, pues lo va a atrapar. Lo va a atrapar en su mismo sentir. Le va a contagiar su sentir. Así es que, hermanos, tengamos cuidado de no ser este tipo de creyentes agujeros negros. Somos llamados a que nuestro amor irradie, sea radiante hacia los demás, de resplandecer como el sol resplandece, como brilla el sol aunque no hable, pero ahí está, brillando todos los días. Aun cuando las nubes como el día de hoy lo ocultan, ahí está. Sabemos que esta luz que no vimos durante la noche, esta luz es por el sol, que ni las nubes siquiera pueden ocultarlo, pueden estorbar esa luz. Así que yo quiero invitarle para que vaya usted calificándose a sí mismo. Cada una de las características del amor vale 10 puntos. ¿Cuántos puntos se pone usted en cuanto a ser un cristiano de amor radiante? Ahí usted califíquese. Dígale, pero califíquese juntamente con Dios. Dígale al Espíritu: Señor, ayúdame a calificarme, pero a hacerlo sinceramente, honestamente. La segunda característica que ve el apóstol Pablo, hermanos, en Filemón, es que ve en él un amor que reconforta. Dice el versículo 7: porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Un amor que reconforta. A este respecto, hermanos, me gustaría decir que en toda iglesia hay dos tipos de creyentes: los que confortan y los creyentes que deprimen. Los que no solamente están deprimidos ellos, sino que deprimen a los demás. Los creyentes deprimentes, voy a hablar primero de ellos, son aquellos, hermanos, que tienen la dudosa virtud de echarnos a perder el día en un instante. Voy a poner un ejemplo. Te levantas por la mañana con una expectativa renovada hacia la vida. Te levantas feliz porque la misericordia de Dios, el Espíritu te recuerda que esa mañana la misericordia de Dios se ha renovado para contigo. Te bañas, te vistes, te aseas y reclamas para ti la promesa:
de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es tu actitud, una actitud positiva, una actitud, hermano, donde sales al mundo dispuesto a vencer, dispuesto a conquistar, con una actitud, hermano, positiva, exitosa y próspera. Y vas por la calle, hermano, y de repente, sin que puedas evitarlo, te topas con este tipo de persona, el cristiano deprimente. Apenas ves la expresión de su rostro y tu cielo empieza a nublarse. Un consejero del presidente Abraham Lincoln le recomendó a una persona para un cargo en su gabinete. Cuando Lincoln vio a esta persona, le dijo al consejero, rechazando la sugerencia, le dijo: no me gusta la cara de ese hombre. Y por eso lo rechazó, por su cara. El consejero, hermanos, le dijo: pero señor, él no puede ser responsable de su cara. Eso podemos pensar todos, ¿verdad? No somos responsables de esta cara que tenemos. A lo que el presidente contestó: todo hombre de más de 40 años es responsable de su cara. No se refería tanto a sus facciones, sino a la actitud de su rostro. Y es que, hermanos, nuestro rostro, dice la Escritura, expresa lo que hay en nuestro corazón. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 13, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así es que, hermanos, continuamente véase al espejo y vea cuál es su rostro. ¿Cómo refleja el espejo su rostro? A ver si su corazón está reflejando. Bueno, si realmente sí lo está reflejando, ¿verdad? Pero si realmente su corazón es alegre, para que su rostro sea hermoseado. En el Salmo 149, versículo 4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes con la salvación. Todo creyente, hermanos, deberíamos poseer un rostro alegre. Independientemente de nuestras facciones, si estamos muy narizones, si estamos muy ojones, o nuestra boca no es lo que quisiéramos, independientemente de todo ello, hermanos, nuestro rostro, el rostro del creyente debe expresar la hermosura de su corazón, la hermosura de su salvación. Y volviendo, hermanos, al creyente deprimente del que hablábamos hace un momento, con el cual se topó el que andaba bien contento, bien feliz y bien positivo, ese creyente, el creyente positivo, el creyente feliz, se topa con él y comienza a hablar, comienza a platicar con el creyente deprimente. Y apenas empieza a hablar el creyente deprimente, hermanos, y como de la abundancia del corazón habla su boca, sus comentarios son negativos y pesimistas. Comentarios de crítica, comentarios de duda, comentarios de queja, porque para él todo y todos están mal. El gobierno, la economía, la sociedad, la iglesia, el pastor y hasta Dios, porque no le ha bendecido como él cree merecerlo. Empieza a hablar mal de todos, porque es de la abundancia de su corazón habla su boca. Así es que, hermanos, tengamos cuidado, no tanto quizá de toparnos con un creyente deprimente, tengamos cuidado de no ser nosotros un creyente deprimente. Seamos, por el contrario, hermanos, creyentes reconfortantes, que son todo lo contrario. El creyente que conforta, hermanos, a los demás, su rostro expresa amor.
expresa confianza, expresa gozo, expresa paz. Es el que se goza por su salvación, como decía el rey David en uno de sus salmos, en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Las palabras del creyente reconfortante, hermanos, son palabras de optimismo, no de queja, sino de optimismo. No son negativas, son palabras de fe y de esperanza. No es que sean idealistas, son personas de fe. Puedes pasarte horas platicando con ellos. ¿Conoce alguna persona así, hermanos? Que usted puede pasarse horas platicando con esa persona y se siente bien a gusto y el tiempo se le pasa como si nada. Y no solamente eso, sino que hasta su consejo o su exhortación, hasta el regaño que nos pueda dar un creyente reconfortante, hermanos, hasta el regaño nos sabe bien. Nos sabe dulce, porque es un creyente reconfortante. Así es que, hermano, califíquese reconfortante, que es todo lo contrario al deprimente. Y el último característica del amor que quiero hablar el día de hoy, hermanos, es el amor. El amor bíblico es un amor que sabe recibir, pero que también sabe dar. Dice el versículo 8, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice Pablo, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Yo sé que habemos muchos cristianos que no nos gusta pedir, por lo menos para nosotros mismos. Podemos pedir para otros, pero pedir para nosotros mismos no nos gusta mucho, porque tenemos la idea, hermanos, de que pedir algo es una señal de debilidad. Porque pensamos que la gente no se va a interesar en nuestra necesidad, o porque en el pasado hemos sufrido algún abuso en nuestra confianza. Pero déjeme decirle que una relación cristiana basada en el amor bíblico, en el amor real, debe incluir la confianza y la seguridad de saber pedir y de saber dar. Y déjeme decirle cuatro consejos con respecto a saber pedir y saber dar. Pedir, hermano, el primero de ellos es que pedir, hermanos, no es exigir. En el versículo 8 el apóstol Pablo lo dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, no te exijo, dice Pablo en otras palabras, aunque tengo la capacidad y mi apostolado me da la autoridad de exigirte, no quiero hacerlo de esa manera. Te lo estoy pidiendo, te lo estoy rogando, dice en el versículo 9, por amor. Pablo, hermanos, tenía todo el derecho de exigirle a Filemón que recibiera a su esclavo prófugo Onésimo, pero más bien apeló al amor de Filemón, apeló a la amistad de Filemón, rogándole que lo hiciera. Segundo consejo: debemos comprender, hermanos, cuando pidamos algo, debemos comprender que nuestros amigos y hermanos en Cristo no siempre podrán proveer la ayuda que necesitamos. Habrá ocasiones en que será tanta nuestra necesidad, pero la persona a la que acudimos no puede ayudarnos, no tiene la capacidad por el momento, quizá no tiene la solvencia para ayudarnos de alguna manera.
Sin embargo, tal vez puedan encaminarnos, puedan darnos algún consejo en cuanto a la dirección correcta o ayudarnos en otras formas en las que quizá no esperábamos. Tenemos que estar abiertos a ello. El tercer consejo, hermanos, debemos aprender a pedir con la suficiente madurez. Esta va relacionada con la anterior. Es decir, que la respuesta de nuestros hermanos a nuestra petición no afecte nuestra relación. En otras palabras, hermanos, si alguien se acerca a usted a pedirle, a solicitarle algo y usted le dice: discúlpame, hermano, pero no puedo ayudarte, eso que no afecte nuestra relación. Seguimos siendo tan hermanos, tan amigos como siempre. Eso es madurez. La persona madura así reacciona. La persona inmadura pues ya empieza mejor a alejarse del que no pudo ayudarle. Pero la persona madura conserva su amistad, como siempre, y su hermandad, si son hermanos en Cristo. Y último consejo, cuarto y último: debemos procurar alcanzar una relación de interdependencia. Las relaciones que hay entre nosotros, hermanos, deben ser de interdependencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos estar dispuestos tanto a pedir cuando lo necesitemos, cuando realmente necesitemos algo, como también debemos estar dispuestos a proporcionar ayuda, evitando caer tanto en una relación que puede convertirse en una relación enfermiza, o de dependencia o de independencia. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, hermanos, como familia de Dios, pero sobre todo como cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que aprender que no estamos aquí para ser dependiente de los demás, ni tampoco para ser independiente de los demás, sino al contrario, somos llamados para ser interdependientes. Es decir, yo dependo de ti y tú dependes de mí. Dependemos los unos de los otros. Por eso la Biblia constantemente nos dice: amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, anímense los unos a los otros, exhórtense, aconséjense, guíense, oren unos por otros, porque esa es la relación a la cual Dios nos ha llamado a vivir como hijos de Él. En Efesios, hermanos, la palabra es muy clara. En Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice muy claramente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, fíjese, sin excepción, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿De qué manera? En amor. Así es que, hermanos, esta es la tercera característica general del amor. Tome su lápiz, su pluma y ahí anote cuántos puntos, qué calificación del 1 al 10, qué calificación obtiene como un cristiano que sabe no solamente pedir, sino que también sabe dar, o que sabe no solamente dar, sino que también sabe pedir, sabe recibir. Vaya acumulando la calificación, hermanos. Nos faltan más cualidades o caras o aspectos del amor que vamos a seguir viendo en los siguientes domingos. Pero por lo pronto, guarde esos tres. Un cristiano
El amor verdadero, hermanos, es un amor que irradia, radiante. Es un amor, hermanos, el amor bíblico es un amor que reconforta. Y finalmente el amor bíblico es un amor que sabe recibir y sabe dar. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Bueno, todavía falta más, no se preocupen. Como dicen, en el siguiente nos reponemos. Si hoy no nos fue muy bien, en los siguientes nos reponemos. Espero yo que así sea.